Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a nuestra segunda videoclase de Inglés Básico 1. Nuestra agenda para el día de hoy, vamos a comenzar con una retroalimentación general sobre las actividades que han entregado. Continuaremos con una revisión general de los contenidos y temáticas del segundo módulo, así como con una revisión gramatical de los contenidos del módulo 2. Revisaremos las actividades que deben entregar para este segundo módulo y cerraremos con los comentarios finales. Entonces, bueno, como retroalimentación general, respecto a la tarea This is Me, les recomiendo por favor seguir las instrucciones de la actividad, es decir, por favor, siempre asegúrense de cumplir con las instrucciones que se brindan allí, ¿ok? Porque en algunos casos pues se entregaron unas tareas incompletas o distintas a lo requerido. Bien, entonces por favor recuerden, como siempre les digo, hacer sus actividades con suficiente anticipación, revisar las instrucciones de cada actividad y recuerden que para brindar plazos adicionales pues es siempre importante entregar una excusa válida. Y a recomendación general, por favor, evitar el uso excesivo de traductor. Bien, entonces como contenido de este segundo módulo tendremos nuestra videoclase, que es lo que estamos haciendo en este momento, seguido de una tarea llamada What I Dislike and Dislike, que está habilitada desde hoy a las 8 de la mañana hasta el 1 de octubre a las 23:59. Tenemos también un foro llamado My Hood y un quiz del segundo módulo que pues más adelante revisaremos en detalle en qué consisten. Bien, entonces los objetivos del segundo módulo es utilizar there is, there are y cuantificadores para hacer una descripción de un vecindario utilizando o creando un video. Bien, también vamos a utilizar adjetivos y adverbios de frecuencias para generar opciones y percepciones a través de un reporte escrito. Entonces, nuestros temas para este segundo módulo son los pronombres posesivos y los pronombres posesivos y los adjetivos posesivos, así también como las WH questions con presente simple y there is, there are. Bien, entonces vamos a continuar con los adjetivos posesivos. Bueno, entonces estos son los que se están relacionados a describir a un sustantivo y vienen antes de él. ¿Qué es un sustantivo? Es básicamente el nombre, bien sea de un animal, de un objeto, de un lugar o de una profesión. Bien, entonces como en la tabla en pantalla, para cada sujeto, para cada pronombre personal existe un adjetivo posesivo. Entonces cuando decimos adjetivo es que está dando simplemente una característica y pues en este caso es una característica de posesión. Entonces tener en cuenta que se utilizan según la correlación que existe entre pronombres y adjetivos. Es decir, para decir me, voy a decir my, que corresponde al sujeto yo. Y por ejemplo, para decir su de él, vamos a decir his, que corresponde al pronombre he. Bien, para ella, her, que corresponde al pronombre she, y así sucesivamente. Bien, entonces tenemos allí unos ejemplos. El primero dice, This is my red car. Este es mi carro rojo. Y en el segundo ejemplo dice, This is his blue car. Este es su carro azul. Entonces, como se dan cuenta, no siempre se utiliza my, no siempre se utiliza your, se utilizan según la correlación que existe con el sujeto, con el pronombre personal. Bien, ahora tenemos los pronombres posesivos, son los que están relacionados a un objeto en particular, a una persona o un grupo, y se utilizan para mostrar pertenencia sobre un objeto. Entonces los tenemos allí en pantalla. El primero sería mine, que significa mío, yours, suyo o tuyo, his, de él, hers, de ella, its, de eso, ours, de nosotros, yours, de ellos, perdón, de ustedes, y theirs, de ellos. Bien, si nos devolvemos un momento a los adjetivos posesivos, acá se traducen diferente. Mi, tú, su de él, su de ella, su de eso, nuestro, su de ustedes y su de ellos. Entonces, como se dan cuenta, la mayoría traducen su. Entonces, mi recomendación en este caso es no traducirlos, sino interpretarlos, siguiendo siempre la correlación que existe con el pronombre personal. Bien, entonces retomando con los pronombres posesivos, vemos allí un ejemplo. Dice, That notebook is ours. Ese cuaderno es de nosotros. Is that calculator yours? ¿Es esa calculadora de ustedes? This ruler is mine. Esta regla es mía. Bien,
Entonces, continuamos ahora con una revisión del presente simple. Entonces, tengamos en cuenta que se utiliza para hablar de eventos del presente o rutinas diarias. Cuando utilizamos este tiempo gramatical es importante considerar las reglas de conjugación para los verbos de acción que se utilizan únicamente con los pronombres he, she, it en forma afirmativa. Esto que acabo de decir es lo que ven allí en pantalla. Entonces puede darse cuenta que existen cuatro reglas que solamente se aplican, se utilizan en afirmaciones cuando utilizamos los pronombres he, she, it. Entonces vamos a revisar en qué consisten estas reglas. La primera es simplemente cuando tenemos, esto únicamente aplica para verbos de acción, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, la regla general, la más utilizada, es que simplemente le agregamos una S al verbo, como en el caso del ejemplo work, entonces le agregamos una S, works, he works, él trabaja, ¿cierto? Segunda regla, los verbos que terminan en SH, CH, SS, X, o Z o doble Z, entonces a esos verbos les agregamos S, entonces tenemos washes, watches, misses, fixes, goes and buzzes, ¿sí? Entonces es lo que vemos allí resaltado en rojo. La tercera regla es únicamente aplica para el verbo have, que significa tener, entonces lo vamos a cambiar por has. Y por último tenemos los verbos que terminan en Y. Entonces, en este caso, pues ahí simplemente hay que hacer una distinción. Entonces, si antes de la Y tenemos una vocal, como en el caso del ejemplo, play, entonces simplemente le agregamos una S. Pero si antes de esa Y tenemos una consonante, entonces removemos esa Y y la reemplazamos con IES, que es el caso del ejemplo del verbo fly. Como pueden ver allí, entonces se cumplió esta regla. Entonces, retomando estas reglas solamente con los pronombres he, she, it en forma afirmativa. Miremos los dos ejemplos allí. El primero dice, he studies English every day. Él estudia inglés todos los días. Como se dan cuenta, pues el verbo estudiar termina en Y, antes tiene una consonante, entonces aplicamos la segunda parte de la regla 4. Bien, ¿por qué? Porque está el pronombre he. Miremos el segundo ejemplo. They study English every day. Ellos estudian inglés todos los días. Como se dan cuenta, ahora estamos utilizando el pronombre they, razón por la cual no hay que utilizar ninguna de las reglas que acabamos de explicar. Entonces, en el presente simple, en afirmaciones, la estructura gramatical es sujeto, seguido de un verbo de acción en presente y un complemento. Bien, vamos ahora entonces a revisar la parte negativa. Entonces, para crear esa parte negativa, vamos a usar el auxiliar negativo don't para los pronombres I, you, we, they y el auxiliar negativo doesn't para los pronombres he, she, it, conservando la forma presente del verbo, es decir, no le vamos a hacer ningún tipo de modificación o conjugación. Entonces tenemos allí dos ejemplos. El primero dice, you don't work at nights, tú no trabajas en las noches. Y el otro, she doesn't work at nights, ella no trabaja en las noches. Entonces, como pueden darse cuenta, la estructura es sujeto, seguido de don't o doesn't, según corresponda, luego un verbo de acción sin conjugación y un complemento. Esto pues para, como lo ven allí, para las negaciones. Ahora vamos con las formas interrogativas. Recordemos que en inglés hay dos tipos de preguntas. Preguntas simples que se contestan sí o no y preguntas con WH que son las preguntas de información. Entonces para las preguntas simples utilizamos los pronombres, perdón, utilizamos el auxiliar do para los pronombres I, you, we y they y does para los pronombres he, she, it. De manera que la pregunta simple en la estructura gramatical comienza con do o does. ¿Cómo lo sabemos? Según el sujeto. Luego, después de do o does, sigue el sujeto, luego un verbo de acción sin conjugación y luego un complemento y un signo de pregunta. Entonces miremos allí los dos ejemplos. El primero dice, Does he rest on weekends? Él descansa los domingos o los fines de semana, perdón. Y el siguiente ejemplo, Do they rest on weekends? Ellos descansan los fines de semana. De manera que para crear las preguntas con WH, entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo. Primero planteamos la palabra WH sobre la que queremos preguntar y desde ahí seguimos el mismo orden de las preguntas simples, es decir, vamos a continuar con el auxiliar do o does, luego el sujeto, luego un verbo de acción, luego un complemento y un signo de pregunta. Tenemos dos ejemplos. El primero dice,
Where does he study English? ¿Dónde estudia el inglés? Siguiente pregunta. Where do they study English? ¿Dónde estudian ellos inglés? Bien, entonces como se dan cuenta, pues el orden no es el mismo que manejamos en el español, por lo cual es importante pues seguir el orden que nos están indicando allí. Bien, entonces ahora vamos a hablar de los adverbios de frecuencia. ¿Qué son adverbios de frecuencia? Son básicamente palabras que nos indican con qué frecuencia suceden ciertas actividades o estados. Entonces lo podemos usar con verbos de acción o con verbo to be. Miremos en la parte derecha que hay una tabla con colores, entonces voy a proceder a traducirlos rápidamente. Never, 0% de las veces, significa nunca. Rarely, raras veces. Seldom, raramente. Occasionally, ocasionalmente. Sometimes, algunas veces. Often, a menudo. Generally, generalmente. Usually, usualmente. Always, siempre. Entonces, para utilizar los adverbios de frecuencia es muy sencillo. Principalmente se utilizan en afirmaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es mencionar el sujeto, luego la frecuencia, luego el verbo de acción y luego el complemento. Tenemos allí dos ejemplos. El primero dice, He never studies English at night. Él nunca estudia inglés en la noche. Como ven resaltada la parte en rojo, a pesar de que se está utilizando un adverbio de frecuencia y a pesar de que la frase en su estructura es afirmativa, entonces igual debemos respetar la tercera persona, la conjugación, algo que acabamos de estudiar hace un par de minutos. En el segundo ejemplo dice, They usually study English in the morning. Ellos usualmente estudian inglés en la mañana. Entonces lo mismo, lo que vamos a hacer es simplemente ubicar el adverbio de frecuencia entre el sujeto y el verbo. Bien, esto cuando hablamos de verbos de acción. Ahora, cuando es con verbo to be, como en los dos siguientes ejemplos, primero vamos a mencionar el sujeto, luego el verbo to be, luego la frecuencia y luego el complemento. El primer ejemplo dice, I am always concentrated in class. Yo siempre estoy concentrado en clase. Pero si se fijan, pues el orden es diferente en español. Miremos el segundo ejemplo. She is sometimes distracted in class. Ella está algunas veces distraída en clase. Entonces, como se pueden dar cuenta, los podemos usar con acciones o con verbo to be. Simplemente es importante tener en cuenta la ubicación que corresponde según lo vayamos a utilizar. Bien, entonces ahora vamos a proceder con la revisión de WH questions. Entonces tenemos who, que significa quién, y es para preguntar sobre una persona. What significa qué, y es para preguntar sobre una cosa o una acción. When significa cuándo, y es cuando preguntamos sobre un momento, un tiempo en particular. Where significa dónde. La utilizamos para preguntar sobre lugares. Why, por qué, de pregunta. Y lo utilizamos para pedir una explicación o una razón. ¿Listo? Y seguido tenemos how, que significa cómo. Y pues lo utilizamos bien sea para preguntar por el estado de algo o de alguien o para preguntar un método. Por ejemplo, ¿cómo estudias? How do you study? Por ejemplo. Bien. Entonces tenemos allí unos ejemplos de preguntas. El primero dice, When is the soccer game? ¿Cuándo es el partido de fútbol? How are you doing? ¿Cómo estás? What is that? ¿Qué es eso? Who do you live with? ¿Con quién vives? Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? Bien. Entonces lo podemos utilizar, por ejemplo, en ciertas conversaciones del día a día. Entonces tenemos allí unos ejemplos. El primero dice, Where do you live? Entonces la otra persona contesta, I live in Chapinero, near Marley Station. What do your parents do? ¿Qué hacen tus papás? ¿A qué se dedican? My mom is a nurse and my dad is a teacher. Mi mamá es una enfermera y mi papá es un profesor. Bien, vamos a continuar con el tercer contenido. El tercer tema del contenido gramatical, entonces es el uso de there is y there are. Entonces, tanto there is como there are significan hay, de haber. Entonces, miremos allí, ¿cuál es la diferencia? There is es para singular, es decir, uno, y there are para varios, plural. Entonces, miremos el primer ejemplo. Dice, there is a clock, hay un reloj. There are clocks, hay relojes. Entonces, cuando tengamos que mencionar en plural, pues tenemos que convertir los sustantivos a plural. En este caso, solamente le agregamos una S. En las negaciones, lo único que vamos a hacer es simplemente, pues, colocar la negación del verbo to be. Entonces, en el primer ejemplo en negativo dice, there is not a notebook, no hay un cuaderno.
En el siguiente, there are not any. No hay ningunos, es decir, cuadernos, no hay ningunos cuadernos. En las interrogaciones lo único que hacemos simplemente es intercambiar el verbo to be con la palabra there y cerramos con un signo de pregunta. Entonces dice allí, is there a pen? ¿Hay un esfero? Are there pens? ¿Hay esferos? Bien, entonces tengamos en cuenta en esta tabla que nos explican allí el uso de los artículos. Entonces recordemos que a y an significan, ambos significan uno o una o un, ¿cierto? ¿Cómo se distingue? Si la palabra a la que vamos a describir comienza con un sonido consonante, por ejemplo, computer, empieza con un sonido consonante, entonces vamos a utilizar a. Pero si, por ejemplo, la palabra que vamos a describir es apple, que empieza con un sonido vocal a apple, vamos a utilizar an. Bien, entonces estos se utilizan únicamente con singular. Ahora tenemos some, que significa varios o unos o algunos o algunas, etcétera. Entonces lo utilizamos para cosas contables y no contables en forma afirmativa. Tenemos dos ejemplos allí. El primero dice, there is some sugar. Hay algo de azúcar. There are some apples. Hay algunas manzanas. Continuamos entonces con any, que se utiliza únicamente para negaciones e interrogaciones con contables y con no contables. Bien, any en el caso negativo significa ningún, ninguno, ninguna o plural, ningunos, ningunas. Y en interrogativo, algún o alguno o alguna o algunos, algunas. Bien, entonces miremos allí los ejemplos. El primero dice, there isn't any sugar. No hay ningún azúcar o no hay nada de azúcar. There aren't any apples. No hay ningunas manzanas. En interrogación, is there any sugar? ¿Hay algo de azúcar? Are there any apples? ¿Hay algunas manzanas? Bien, entonces tenemos allí unos ejemplos. El primero dice, there is a man in a bicycle. Hay un hombre en una bicicleta. Esto lo vemos allí en la imagen que está al lado izquierdo. El siguiente dice, there is a mom with her daughter. Hay una mamá con su hija. Entonces, como pueden ver en verde, está resaltado el adjetivo posesivo. Siguiente ejemplo, there is a man with his, perdón, there is a man reading his book. Allí nos quedó un poquito desordenada la frase. Dice, there is a man reading his book. Hay un hombre leyendo su libro. Siguiente ejemplo. There is a swam in the pond. Hay un cisne en el estanque o en el lago. Y en el último ejemplo, there are two friends talking. Hay dos hombres hablando. Bien, entonces continuamos ahora con la revisión de los contenidos del módulo 2. Entonces, en este caso, como les decía, pues vamos a tener estas actividades. Son tres. La primera llamada What I Like and Dislike está habilitada desde hoy a las 8 de la mañana hasta el 1 de octubre a las 23:59. Entonces voy a proceder a mostrarles en qué consiste. En este caso son 15 preguntas, ¿cierto? Y básicamente las vamos a resolver según las instrucciones de cada actividad de cada pregunta, perdón. Entonces, por ejemplo, en esta nos dicen, escucha el siguiente audio estableciendo la relación entre Juan y los miembros de su familia. Completa el cuadro de abajo basado en el ejemplo. Entonces, pues sencillamente seguimos las indicaciones de cada pregunta. Bien, por ejemplo, aquí pues ya nos sale otra pregunta. Nos dice lee el siguiente texto y complétalo utilizando his, her o their. Bien, entonces acá simplemente pues tenemos que seleccionar. Bien, vamos con la siguiente actividad. Es un foro llamado MyHood. Estará habilitado desde el 2 de octubre a las 8 de la mañana hasta el 8 de octubre a las 23:59. Entonces vamos a ver en qué consiste. Entonces, bueno, vamos a revisar las instrucciones, las indicaciones de esta actividad. Entonces dice que vamos a hacer un video. Entonces primero van a dibujar un mapa de su vecindario. Pueden utilizar Powtoon para crear ese video. Luego vamos a señalar los lugares más importantes y les vamos a poner rótulos, nombres para poderlos identificar. Luego vamos a hacer una presentación oral en el video describiendo su barrio, su vecindario. Deben utilizar there is, there are y cuantificadores, es decir, a, an, some o any, para mostrar los lugares que hay en su vecindario. Este video debe durar de 2 a 3 minutos
Y una vez lo hayan creado, entonces por favor lo publican en el foro, ¿bien? Y vamos a, por favor, a revisar las descripciones de los barrios, de los vecindarios de nuestros compañeros. Una vez hayamos hecho esa revisión de las publicaciones de nuestros compañeros, vamos a escoger una de las publicaciones y vamos a escribir una pequeña publicación contestando estas preguntas. Entonces la primera dice, ¿cómo es el vecindario de él o de ella, de ese compañero, diferente o similar al suyo? ¿Qué le gustó más de ese otro vecindario? Entonces tenemos, por ejemplo, que allí decir, em, ok, en mi barrio hay un banco, pero en el barrio de ella no hay ningún banco. Es decir, vamos a utilizar there is, there are y los adjetivos posesivos para contestar esta primera pregunta. ¿Qué nos gustó? Lo que más nos gustó, entonces podemos decir me gustó, eh, lo que más me gustó del barrio de mi compañero es que hay varios parques o hay centros comerciales, etcétera. ¿Sí? Entonces de nuevo tenemos que volver a utilizar there is, there are. Entonces por favor tengamos en cuenta que en esa publicación, contestando estas dos preguntas, debemos por lo menos escribir 50 palabras. Y como nos dicen allí, recuerden utilizar there is, there are en forma afirmativa y negativa. De manera que pues podemos ver este ejemplo que está acá, ¿cierto? Para tener una mejor idea de cómo se hace. Interesting, you can visit. To start with, there are a lot of main roads, so it is easy to access. ¿Listo? Bien, esa es la segunda actividad. Vamos con el tercera actividad que es el quiz del módulo. Entonces en este caso estará habilitado desde el 9 de octubre a las 8 de la mañana hasta el 15 de octubre a las 23:59. Entonces, vamos a ver en qué consiste este quiz. En este caso tenemos 10 preguntas, siempre comenzando con una pregunta de speaking. Entonces, como les decía en una ocasión anterior, en esta parte solamente se aceptan respuestas grabadas en audio, no se toman como válidas respuestas por escrito. Entonces nos dicen allí, por ejemplo, hace una grabación de 30 a 60 segundos en audio, menciona 5 cosas que no puedes soportar en la universidad. Entonces allí simplemente pues vamos a decir, por ejemplo, qué no nos gusta o nos gusta de la universidad o hacer en la universidad, ¿cierto? Em, bueno, a la hora de hacer la grabación, entonces por favor recuerden que podemos dar un clic acá y nos va a llevar automáticamente a un tutorial de cómo hacer nuestras grabaciones en video. Entonces, por favor, tengan presente que si se presenta algún tipo de complicación a la hora de hacer el video, recuerden que deben tener activado y actualizado las ventanas emergentes y los complementos Flash y Java activados en su explorador de Internet. Si en el caso de que ustedes revisan eso y no pueden hacer la grabación, entonces la última alternativa es que por favor me envíen el link o el archivo como respuesta. Puede ser creado con otra herramienta o con otro instrumento y me envían ese archivo o ese link. Bien, esto en caso de que pues no puedan hacer la grabación. Entonces, pues estas son las actividades con las que vamos a trabajar en este segundo módulo. Entonces, una vez más les invito a que por favor revisen el cronograma de actividades, las instrucciones de cada actividad y los contenidos del curso con anticipación. Eh, Algo que olvidé decir, pues básicamente en el quiz final, en el quiz de este segundo módulo, pues es resolverlo de acuerdo con las instrucciones de cada pregunta. Entonces realmente pues no hay pierde, simplemente seguir las instrucciones. Bien. Entonces, recuerden que me pueden contactar en el 546-0600 en la extensión 1212 en horario de lunes a viernes de 2 de la tarde a 10 de la noche y los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Bien, entonces quedo muy atento a todas sus inquietudes, comentarios y preguntas y nos vemos en nuestra próxima videoclase. Hasta pronto. Bye bye.